tenemos aquí, ¿qué nos puedes decir con relación a esto que acabo de comentar? Mira, yo te puedo comentar acerca de la institución. Algo que nos hemos distinguido es la atención y el cuidado con el sentido humano. Obviamente que empezamos también nosotros de menos a más. Cuando se inició toda la operación en 1994, toma cuenta que era un casco de la hacienda, no estaba acondicionado. Obviamente que también tenía las características pues, de lo que tiene un casco de la hacienda. Y fue ir, pues ahora sí que tocando muchas puertas para irnos haciendo de equipo. Sí, llegó un momento donde pues, las gasas eran tela blanca cortada para ponerle en ese sentido en lo que nos íbamos haciendo llegar de ingresos. Como todo tuvo su método de aprendizaje. También hubo personal que no era el correcto dentro de la institución. Yo creo que es parte de la maduración de la misma, pero quien hace la diferencia es la cabeza. Por eso desde que me tocó a mí incorporarme a la institución, el cómo era el trato, el cómo cobijaban a los adultos mayores, me sorprendió de muy buena manera el que se les prolongaba el tiempo de vida, porque a muchos llegaban en estado ya de 6 meses por su padecimiento tan avanzado y se puede prolongar hasta un año, año y medio por la condición, pero tiene que ver mucho con la filosofía de la institución. La filosofía que nosotros tenemos es el especializarnos en la atención de adultos y adultos mayores con alguna discapacidad y sobre todo el tema de servicio. Esa es la gran diferencia, porque el atender a un adulto mayor y más con temas de trastorno mental o neural por la misma edad y sobre todo temas hasta de discapacidad que de la población adulta representa el 6%, es un reto que muchas veces la gente no está lista para afrontarla. Es interesante cómo hoy buscamos preparar a nuestros visitantes cuando van a la institución, porque luego te sorprende, ¿no? Que entran en crisis, se nos han desmayado los visitantes, ahí tienes al beneficiado cuidando a la visita porque le sorprende la situación. Es una realidad, pero tiene que ver mucho con la visión de servicio que tienes y cómo vas mejorando. Te doy una visión, a ti te tocó ir, cuando iniciamos tenemos una enfermera, hoy tenemos 4, pero nos faltan otras 4 para cubrir con un servicio de calidad. Hoy damos un servicio de atención básica, pero lo que queremos darles un servicio que genere una mejor calidad de vida, que esos son de los puntos que también les vamos haciendo ver. Cuando no te gusta lo que haces, cuando realmente no te apasiona el sector que estás, se te hace complicado, pero el propósito de la institución es cómo logramos el acompañar a nuestros beneficiados para hacerles su vida sencilla. Obviamente que los servicios que ofrecemos tienen que ver mucho con la estancia, el que tengan una cama, que tengan sus sábanas limpias, sus cobijas. Un tema que me preguntabas ahorita es el donativo. El donativo número 1 que tenemos son pañales. Hoy ha crecido mucho los beneficiados que están en silla de ruedas, que es más del 35% de nuestros beneficiados. Entonces imagínate que es pañales para ese tipo de población, y a veces son entre 3 hasta 5 pañales al día por beneficiado. Entonces es un donativo constante. Las cobijas, luego nos preguntan, oye, cada año les llevan cobijas. Sí, pero también se lavan, también se van desgastando. Tomen en cuenta que de repente hay detallitos de control de esfínteres por la edad también, o por los medicamentos, también me lo dijo el doctor. Entonces eso incrementa los accidentes en la noche, entonces hay que lavar sábanas, cobijas. El tema de cómo nos trajeron las primeras camas, nos encantaría tener camas nivel hospitalario, pero ahorita tenemos camas para que se acuesten nuestros beneficiados. Los colchones los tenemos que renovar casi cada año, año y medio. Entonces también es una labor bastante importante. Claro, para eso se necesitan recursos. Exactamente. Aquí una parte importante, los invitamos, es que visiten nuestra página web www.edaddeoroac.org y vean toda nuestra información, nuestros servicios, conozcan bien nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores. Otra es que nos sigan en Facebook. En Facebook vamos publicando todas las actividades que vamos haciendo dentro de la institución y también todos los voluntarios que han ido y han participado y han creado ese vínculo con la institución, que también los quiero felicitar a través de este medio, a través de esta plataforma radiofónica, al decirles que les agradecemos de corazón el que vayan, el que contribuyan, el que
conozcan de nuestra institución, porque se convierten en voceros que conocen las realidades de la institución. Hoy te podemos decir de carta abierta, incluso con respaldo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que le agradecemos mucho al presidente que nos ha estado vigilando en ese sentido y ayudándonos a hacer las cosas mejor. Podemos llegar con una revisión y que te lo muestren en condiciones de cómo los tratamos. Pero sí me gustaría tratar un tema que es importante en cuestión del adulto mayor, porque tiene que ver con cómo se llegan a quejar a veces cuando están en la institución y que hay etapas. Eso yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque llegas a la institución y de repente te piden dinero, de repente hay un par de beneficiados que te dicen que no les gusta estar ahí, que les dan 2 tortillas. Te lo digo porque así fue una beneficiada, que le dan 2 tortillas y que dormían en un catre, cuando la realidad no era esa. Pero lo que hice fue primero entender con la directora qué es lo que estaba sucediendo en su contexto, y fue interesante ver cómo son etapas. Acuérdate que es un proceso, porque muchos vienen de un abandono de la familia o la familia los ingresa. Para entrar a la institución solamente son 2 vías, vía familiar o vía institucional. Nosotros no podemos recoger personas de la calle. Si llegan a encontrar a un adulto mayor que está en abandono, tienen que acudir al DIF. El DIF es el que se hace responsable en todo ese proceso, y si nosotros somos la institución correcta, nos lo canaliza a nosotros. ¿Por qué? Porque requerimos un responsable que vea por ellos, tomando en cuenta que están en un estado vulnerable ya de toma de conciencia o de decisiones. Entonces, una es que cuando ingresan, pues les pedimos su acta de nacimiento, un estudio médico, qué condiciones vienen, cuáles son sus padecimientos, cuáles son las terapias que traen, hasta con nuestra psicóloga, que les pedimos una disculpota ya estaba programado y todo, pero hubo una actividad dentro de la institución y se tuvo que quedar en la institución, pero ella lo tiene muy bien conocido, el tema emocional. Incluso es interesante cómo los factores sociales, psíquicos y biológicos impactan, pero el tema emocional es totalmente, uno de los puntos que hemos ido conociendo es el tema de que se quedan con esas emociones atoradas y con el tiempo se convierten en padecimientos. Yo quiero preguntarte, estos requisitos que nos acabas de mencionar es para, porque anteriormente, porque no quiero tocar contigo, ¿verdad? Porque ya sé que estás súper adentrado en el tema y porque vives ahí casi, ¿no? No tienes vida propia más que estás ahí. Pero hay algo muy interesante, acabo de comentar esto, el abandono de parte de la familia, ¿no? Y hay quienes sí nos hacemos responsables, pero no podemos cuidarlo. Y se nos hace, de verdad, a veces esta cosa que a veces no tenemos el tiempo, y yo quisiera cuidar a mi familia, pero no puedo, tengo que trabajar, y entonces para trabajar pues tengo que generar recursos para poder apoyarlo mucho más. Estos requisitos también se pueden enviar para aquellas personas que dicen, bueno, yo no puedo cuidar a mi familia, pero van a contar conmigo, o sea, voy a estar presente, no lo sé. ¿Les ha pasado eso? También pueden ingresar a personas así, es decir, si a lo mejor yo estoy a cargo de una hermana, un hermano, y ya no puedo seguir haciéndome responsable de él, pero bueno, ustedes porque sí son eficientes en cuanto, bueno, pues al cuidado, a la atención, qué sé yo, cosas como estas, también se necesita qué tipo de requisitos. Mira, en ese sentido quiero ampliar el tema de los tipos de clasificación para que una estancia. Conocemos como centro de retiro, estancias o residencias geriátricas. Nosotros somos una estancia, en el sentido que damos una atención básica, tanto en la parte médica como en la parte de el lugar que están recibiendo nuestros beneficiados. Los centros de retiro o centros residenciales ya son centros especializados, normalmente son temas, se le llama envejecimiento activo, y van a estos lugares para poder disfrutar una plataforma diferente, ¿no? Y con personas de su misma generación. El tema que estás tocando es uno de los puntos de partida del abandono del adulto mayor en casa. ¿Por qué? Toma en cuenta, yo te voy a platicar mi experiencia. Mi experiencia fue mi abuelita materna, le detectaron leucemia
y llegó a casa de mis papás y se convirtió el comedor en un cuarto de hospital. Y a mí me tocó como mi abuelita caminando, platicando, lúcida, hasta que falleció. A mí me tocó, tuve la fortuna de estar cuando ella se despidió de este plano. Te puedo decir que es difícil ver cómo tu familiar que quieres mucho va perdiendo capacidades, y es frustrante porque no teníamos el conocimiento, empezando desde mi mamá, que era como que se convirtió en gestora de, oye, hay que traer a una enfermera, hay que traer una cama de hospital, hay que tener estos medicamentos. Es complicado no saber qué hacer. También en temas de preguntar la atención humana, porque llegó un momento donde el doctor, le agradezco mucho, que era un gran ser humano, nos comentaba que ya en esa etapa ya se le iban a antojar cosas, porque le decía, ay, quiero mole, y no puedo comer mole. Y el doctor decía, nada más denle una probadita, denle en ese trato humano, que se sienta cobijada, pero ya físicamente ya su cuerpo ya empezó a colapsar. A mí me hubiera encantado en ese tiempo haber tenido un acompañamiento que nos hubiera dicho, oye, tranquilos, hay que hacer de esta manera, vienen las siguientes etapas, hay que prepararse. Yo lo que los invito es que se preparen, que conozcan primero el padecimiento y el contexto de su familiar, para que lo entiendan. Ahí te va un tema bien interesante, porque es un mito el que los adultos mayores después de los 65 años no se quieren bañar, y entonces la familia tiende a ser grosera y agresiva con estas personitas. Y el tema es que tomen en cuenta que después de los 65 la edad, la piel se empieza a adelgazar. Entonces imagínate, son muy sensibles y son muy sensibles al cambio de temperatura. Entonces hace mucho frío, los metes a bañar con agua caliente, sienten que se queman. Incluso no les gusta que los toquen porque les duele, pero es una condición física. Y si no lo sabes, la gente tiende a ser muy agresiva y los lastima. Y realmente los lastima, pero es falta de conocimiento. Yo lo que digo que cuando tienes algún familiar que tiene una discapacidad o un tema de padecimiento por adultez mayor, primero, hoy tenemos muchos medios, pero en verdad muchos medios, y personas que puedes consultar, decir, oye, está pasando esto, o qué es lo que está sucediendo. El tema de que empiezan a disminuir las capacidades en cuestión de recordación, en cuestión de su frecuencia, en cuestión de actividades, y ellos sufren también. Entonces es ir en acompañar. Por eso me gustó ser coach, porque yo acompañé a mi abuelita en ese sentido y fue irle entendiendo. Me encantaba en el tema de que cuando ya no tenía movilidad, que me decía que los nopales le picaban. Entonces, no, abuelita, ahorita déjame los corto, pero espérame tantito. Es adaptarte a la circunstancia, porque hay gente que... ¿Sabes qué? Que cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando, según, yo quiero poner en comillas, según nosotros leemos todo y sabemos todo, ¿no? Somos todólogos, y cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones y circunstancias en las cuales tú dices, pero si estaba bien, y de repente ya empieza, ¿no?, con este alucine, no quiero que se tome mal, pero así lo vemos. No, es que no se quiere bañar porque es cochina, ¿no? Exacto. Y lo clásico que se nos obligamos a hacer cosas que tampoco nos saben decir, me duele que hagas esto, no lo hagas, ¿no? Porque finalmente, nos ven como una figura ahí de autoridad, y si yo le digo algo, me va a decir o me va a regañar, y sí es cierto, es muy complicado y muy complejo en ese sentido, que nos podamos poner a su altura y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuál es la etapa de enfermedad y el padecimiento de tal o cual persona? ¿No? Y ojalá que sí lo tengamos muy bien. Pero qué interesante todo esto, fíjate. La verdad es que no habíamos dimensionado esta parte. Nosotros creemos que todo sigue igual y todo sigue normal, sí envejecemos, ¿no? Pero pues, la verdad es que estos cambios nadie nos ha dicho ni cómo, ni dónde, ni por qué o por qué sucede, y lo más importante es que los tengamos muy presentes. Totalmente, y sobre todo que te des cuenta que es una realidad que se está presentando más. Y la otra es,
por lo menos a nuestra generación, es cómo nos estamos preparando para llegar a la adultez mayor. Porque y además, les recuerdo que después de los 40 ya estamos envejeciendo. Exactamente. Así que aguas, no se crean que llegar a la cuarta edad es así como que subir el cuerpo. No, o sea, ya vamos en decadencia. Y luego si no tenemos el pensamiento... Y el estilo de vida. Claro. Entonces, hay que tomar en cuenta también en el sentido de cómo vamos a lograr entender esa realidad. Pero si no entiendes tú una realidad de cómo tú lo estás viviendo y reconoces, porque ve todo lo que llega a suceder. De ser independientes empiezan a tener dificultad de movilidad, dolor crónico, fragilidad, problemas de recordación, físicos, empiezan a necesitar más asistencia, que ahí yo quiero aclarar un mito, porque es de que los adultos mayores son como los niños, en la asistencia nada más. ¿Por qué? Porque un niño antes de los 4 años requiere asistencia para vestirse, ponerle el pañal, darle comer, bañar, para todo. Y un adulto mayor pierde esa capacidad de poderse asistir y requiere el apoyo de alguien más. El único, porque convencer a un niño es más fácil que un adulto mayor. Porque tienen toda la experiencia del mundo, hay que contarles una muy buena historia para convencerlos en ese sentido, que es la mejor labor, el romper todo un tiempo de creencias, porque eso nos pasa en las instituciones, porque imagínate, llegan dolidos mental, emocional y físicamente y con padecimientos súper avanzados. Lo que te comentaba, el tema de cuando llega un beneficiario a la institución, nosotros le hacemos la primera etapa que se le llama estabilizar. ¿Por qué? Porque entra en contra de su voluntad, entra un régimen. ¿Por qué? Porque ahí tienen que acostarse a cierta hora, levantarse a cierta hora, bañarse, desayunar y todo. Entonces siente que no lo quieren y que lo tienen en una cárcel, en una prisión. Te digo porque así lo llegan a manifestar algunos beneficiados, que puede ser la situación. Debes de entender su contexto, que le lleva tiempo a adaptarse. Que es difícil también el reconocer que no va nadie a verlo, o que el familiar que lo ingresó ya no tiene el alcance o la atención o el conocimiento para poderlo asistir. Es otro punto que te comento. Sí, incluso tenemos un proyecto para construir instalaciones nuevas en el municipio de Santa Cruz. Estamos con este proyecto, llevamos 2 años, ya tenemos el terreno, pero han existido algunos cambios en estos últimos tiempos que nos han retrasado, pero queremos construir unas nuevas instalaciones, una para dar atención a la comunidad y otra para dar una atención con una mayor calidad y sobre todo ser más eficientes. El tema es poder abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque luego pasa, y nos pasa mucho aquí en el estado de Tlaxcala, que los hijos trabajan en Puebla, Ciudad de México y todo, y de repente pues papá o mamá se sienten de alguna situación, y a nosotros nos encantaría que pudieran estar en una estancia de entre un fin de semana, una semana o por temporadas, para que lo puedan hacer. También hemos tenido casos que hijo adulto mayor tiene papá o mamá longevo. Ahí te van las etapas que es importante saberlas. Adulto mayor empieza desde los 60 hasta los 75 años. Longevo es de 76 a 99 años. Y centenario es de 100 años en adelante. Entonces no es lo mismo atender a un adulto mayor que a un longevo. El longevo requiere más asistencia. Entonces llega un momento que el hijo es adulto mayor y el papá es longevo. Entonces en algunos casos han ingresado a papá, que es longevo, porque ya no, por condición de ellos ya no pueden atender a papá o mamá. Y otra realidad que tú estás diciendo es el que los hijos están en la etapa productiva y los papás o los adultos mayores requieren atención. Quién los acompañe, quién estén, el cómo hacerlo, pero realmente eso tiene que ser una reunión familiar, el entender cómo se va a acompañar al adulto mayor, el cómo se van a adaptar todos, hasta en la mentalidad, porque un error que he visto yo de conocidos o amigos de mis papás, es que los ingresan los hijos a las residencias, y en las residencias no les dejan hacer nada y se deprimen más. Entonces no es
Y quiero tocar base contigo, ahora que regresamos de la pausa, espero me permite, porque eso ha sucedido y seguirá sucediendo, ¿no? Y como que no entendemos que esa parte también nos toca ya como adultos mayores, ¿no? De ir a ver a los abuelos y de estar en casa. Y luego muchos dicen, pero ahorita que regresemos de la pausa, quiero tomar el tema, porque eso es bien interesante, cómo de alguna manera tenemos el conocimiento de ir a ver a los papás, estar con los papás, estás con la tablet, ¿no? Y O estás viendo la película, o tu mamá te está hablando, sí ma, ahorita, y no haces caso de nada. Entonces, creo que esa es una parte muy importante que se nos está olvidando, y qué bueno que estás retomando, y ahora sí, no me parece. Voy a la pausa, vamos a ver.